pues ahora vamos a pasar con el abogado Jesús Arias. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Beatriz. Muy buenas noches a todos. Gracias y buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias de nuevo por la oportunidad, Beatriz. El día de hoy preparé un tema que pareciera tal vez muy poco común, pero es más importante de lo que muchas gentes pueden pensar. Se trata de la sustracción ilícita internacional de menores. Retomando un poquito el tema de las consecuencias de la migración, Beatriz, que hablábamos el programa pasado, que mucha gente se interesó y nos llamó para seguir preguntando por estos temas de los divorcios, las homologaciones, las custodias. Hay un tema que es no menos importante, y yo creo que toca las fibras más sensibles de todo ser humano, que se trata del derecho que tiene cualquier padre a convivir y decidir el futuro de su hijo. Eso es fundamental. Como padres venimos a los Estados Unidos, tenemos nuestros hijos aquí, iniciamos tal vez una relación o un futuro de familia, y resulta que las cosas no funcionan, desafortunadamente, por varios factores. Y existen diferencias entre los padres que ocasionan que ambos padres tengan cada quien su propia idea de cómo deben de criar a su hijo o dónde debe de vivir su hijo. Y en lo específico estamos hablando de situaciones donde uno de los padres se olvida del otro y prácticamente le arrebata los derechos a convivir con su hijo, toma a su hijo, por ejemplo, estando viviendo en los Estados Unidos, y decide llevarse a su hijo a vivir a México sin la autorización de la otra madre o padre. Y yo sé que hay mucha gente que, si tal vez no han tenido este problema, conocen a alguien que lo ha tenido. De eso se trata el día de hoy, Beatriz. Así que para la gente que conozca por ahí a víctimas de este caso, que es la sustracción ilícita internacional de menores, les va a interesar los específicos puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué son? Bueno, el punto número 1 es qué hacer cuando esto sucede, cuando un padre o madre se lleva a su hijo sin el permiso del otro a México, en este caso en lo particular. Puede ser otro país. Esto ocurre, y déjame decir rapidito los números que recientemente ha entregado el Departamento de Estado al Congreso en los Estados Unidos. Este es un reporte que está calientito, salido del horno, como dicen. En abril 2012 hasta abril del 2011, el reporte del año del 2011, estamos hablando de cientos de casos reportados de distintos países. Y lo más importante que tengo que destacar el día de hoy es que, de acuerdo a este último reporte presentado al Congreso, el país con más índice de casos de sustracción ilícita internacional de menores es México. Estamos hablando de un convenio multilateral. Estados Unidos firmó este convenio en La Haya, Holanda, en 1980. Al día de hoy, a la fecha, existen cientos de países que se han adherido, y recientemente hay fuerzas políticas empujando para que países como Japón se adhieran al convenio. En lo particular, México, por la cercanía, por las circunstancias geográficas, por la migración natural que ocurre, es el lugar número 1 en este fenómeno, y estamos hablando de alrededor de 500 casos en lo que va en lo que fue 2011 durante todo el año. Pero ojo, estos números son de casos reportados, casos donde la gente supo qué hacer, donde la gente recibió la información a tiempo y consultó o buscó ayuda, y el caso se pudo documentar ante el Departamento de Estado. Es decir, que inició el procedimiento que se establece en la convención para darle oportunidad a ese padre que se queda indefenso, sin su hijo, sin su hija, en un país, por ejemplo en Estados Unidos, sin documentos tal vez, para no poder salir y recuperar a su hijo, y están contra la espada y la pared porque tienen más hijos aquí en los Estados Unidos, porque a lo mejor tienen toda una vida aquí, tienen su trabajo, y no pueden decidir simplemente: me voy a México a buscar a mi hijo, a recuperar a mi hijo, ¿y qué hago con mis otros hijos? Entonces, mucha gente no llama, mucha gente no reporta esto, y tenemos miles, yo me atrevo a decir, porque lo hemos visto, me ha tocado, y por supuesto hemos manejado estos casos y hemos podido ayudar a mucha gente, pero es importante que la gente conozca esta convención y que sepa de qué se trata, y más importante, qué es lo que hay que hacer. Por eso yo la verdad sí agradezco mucho la oportunidad de tocar ese tema, Beatriz, y me gustaría comentar que
para la gente que pase por esta situación o que pueda llegar a pasar esta situación, tienen que saber que esta es una convención internacional. ¿Qué es una convención internacional? Es un acuerdo entre muchos países. Un acuerdo que está por encima de las legislaciones locales, tanto federales o estatales. Son acuerdos multilaterales porque existen convenios entre muchos países: Brasil, Argentina, México, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos. Es una lista grande de países que se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, para los casos en que un padre prive del derecho al otro y tome por su fuerza, por engaños o por dominio y control el derecho exclusivo de cuidar de su hijo y decida, yo me voy, ahí nos vemos. Por ejemplo, la gente que tiene papeles americanos, que son ciudadanos aquí, se les hace muy fácil en México tomar a los niños y venirse a los Estados Unidos, porque tal vez los niños nacieron en Estados Unidos y el otro padre no tiene papeles para cruzar a países. Nos ha pasado muchas veces eso. O al revés, gente que vive aquí en los Estados Unidos y que como tiene una vida, tiene familiares en México y es fácil, pues se enoja con el padre, decide tomar los niños y se va para México. Y a lo mejor el padre es un ciudadano americano que nunca ha estado en México, que no sabe cómo funcionan las leyes en México, que no sabe qué es lo que tiene que hacer para recuperar a su hijo o para volver a ver a su hijo. Bueno, para eso está esta convención. Es un tratado internacional, es conocido como la Convención de la Haya, que es donde se firmó el convenio para que los países pudieran colaborar y establecer las reglas y el procedimiento legal para iniciar un proceso que tiene como objetivo regresar al menor a su lugar de residencia habitual si es que este menor fue arrancado de ese lugar sin un derecho, sin una orden de un juez y sin un acuerdo entre los padres. Entonces, cuando eso sucede, cuando uno de los padres por diferencias, por ira o por cualquier razón, toma al niño y se va del país, lo más importante que tiene que saber la persona que queda aquí en los Estados Unidos o que al revés queda en México o en otro país, es que la convención marca un término de tiempo que es de 1 año. Y eso quiere decir que tenemos que actuar y tienen que actuar rápido, porque la ley dice que los menores se adaptan y eso es natural. Todos sabemos que los niños son muy fáciles de adaptar a una edad pequeña y entonces no queremos traer a los niños de un lado para otro, como dicen. Por eso es que la ley obliga a las autoridades a tratar de hacer esto de la manera más rápida posible, pero también impone una obligación a los padres para informarse y actuar de la manera más expedita posible. Hay que iniciar un procedimiento, hay que buscar la ayuda legal adecuada, hay que saber que tienen 1 año para archivar una petición de restitución de su hijo, hay que saber que esta petición inicia aquí en los Estados Unidos para el caso de niños que se llevan a México, que lo pueden hacer ante la Fiscalía del condado donde ellos vivan, hay que preparar una documentación específica, hay que conocer los datos y aportar los datos de dónde es que está el menor, y ese proceso pasa a través del Departamento de Menores en Washington, quien a su vez transmite la información a la Ciudad de México, que es la oficina central o las autoridades centrales encargadas de formalizar el proceso, para que luego en México al padre que se llevó al niño sea llamado a una corte o un juzgado ante un juez para que se decida si este señor violó esta convención y los derechos de custodia del otro padre. Y si es así, entonces se deba regresar a ese menor a su lugar de residencia habitual. Pero en primer lugar, la gente necesita saber de ¿cómo se llama? De esta convención. Esta convención de la Haya. Pero mucha de nuestra gente que no tiene documentos piensan que no tienen nada, no tienen ayuda. Entonces pueden hablarle a alguien como tú, claro, o pueden ir directamente a la jefatura de policía. Mire, hay varias cosas que pueden hacer. Lo más importante es informarse. Qué bueno que escuchen y sepan y se interesen. No porque lo tengan, porque a lo mejor puede suceder, hay que saber qué hacer. Y bueno, sí nos pueden llamar, por supuesto. Yo siempre agradezco la oportunidad de que nos dan para dar el número. Pero también es importante decir, y es válido decir, que la gente puede acercarse a su consulado,
a su consulado de su país, al área de protección o al área de asesoría legal correspondiente, pueden buscar un abogado. Y aquí déjeme hacer una anotación referente al tema del abogado, porque lo dijimos en los programas pasados y no me voy a cansar de decirlo. Mis colegas, por supuesto, mi respeto para todos ellos, tanto en México como en Estados Unidos, pero una cosa sí es cierta, en mi área, que es lo que yo me he dedicado a tratar de estudiar, es una realidad. No podemos abarcar todo, nadie lo sabe todo. Y esta es un área, son áreas donde existe una limitación natural. ¿A qué me refiero? Si la familia o la señora que quedó aquí sin su hijo, que se llevaron a México, consulta a un abogado especialista en ley familiar, por ejemplo, de California, tal vez ese abogado esté completamente capacitado para asesorarle y darle una representación legal de acuerdo a las leyes de California y obtener una custodia, por ejemplo, de emergencia en la corte. Ok, todo eso está muy bien. El problema es que no estamos hablando aquí de un asunto local. Estamos hablando de un asunto transnacional. Y para esto es necesario conocer a detalle tanto los mecanismos internacionales como incluso legislación extranjera. Entonces es un asunto que se convierte más complicado porque tal vez el acudir a un consejo que es bien intencionado nos puede demorar y desviar de lo más importante, que es canalizar el caso a donde tiene que ir. Esto es muy importante, por ejemplo, y ocurre para el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una frustración ahorita porque por ejemplo, de los casi 700 casos que se reportaron de niños que se llevaron, por ejemplo, a México en los que es el año fiscal del pasado, de 2010 y 2011, el número de niños regresados a su lugar de residencia habitual es muy mínimo. Y esto tiene que ver con muchos factores. En el caso de México, cuando los niños son traídos a los Estados Unidos, la gente acude a la Procuraduría y ahí inician una investigación criminal que tal vez tiene como objetivo localizar al padre e iniciar un proceso criminal y acordarlo de acuerdo al Código Penal. Pero ni el señor está sujeto a la jurisdicción de México, ni el niño está en México y no tiene caso. No tiene caso, entonces, que ellos hagan ese caso de esa manera, un caso criminal. Aquí se trata de aspectos civiles. Y yo lo que mejor le puedo recomendar a la gente es que primero sepan que esta convención se trata específicamente de ese caso. La gente que tiene ese caso en específico tiene que saber que necesita un consejo legal de un abogado experto en materia de derecho internacional y debe de conocer la operación de la Convención de la Haya, porque hay que actuar rapidísimo. Entonces yo le dijera a la gente que busquen a un experto y que pregunten sin ninguna pena. Disculpe, ¿usted me puede ayudar en mi caso para regresar a mi niño? Yo no tengo papeles. No es necesario tener papeles. La gente no sabe que no necesitan ni siquiera salir del país para regresar a su niño a los Estados Unidos. Si el niño fue llevado a México sin permiso de la señora o del señor, ese niño puede ser regresado a los Estados Unidos y debe ser regresado a los Estados Unidos independientemente de dónde haya nacido, independientemente de dónde hayan casado las personas, independientemente de qué es el estatus migratorio de la mamá o del papá. Yo les invito para que la gente que quiera saber más de esto me llame. ¿A dónde? Me puede llamar a dos teléfonos que vamos a dar el día de hoy, Beatriz. Voy a dar mi teléfono directo, que es el área 323 633-2655 y pueden llamar también al teléfono 323-767-8204.